Estamos ya en la segunda parte de Tolerancia Cero con dos nuevos invitados y que son personas que probablemente usted no los conoce muy personalmente, pero sabe exactamente cuáles son su labor y sus labores, porque las cita probablemente todo el tiempo. Son básicamente las encuestas de opinión que cada semana o cada mes o cada una cierta frecuencia se dan respecto, entre otras cosas, cuáles van a ser los resultados del plebiscito. Estamos bajo una situación donde no podemos difundir nuevas encuestas porque ya pasó el tiempo para aquello, pero estamos con Cristian Valdivieso de Criteria Research. Gracias por estar acá. Y Roberto Isexson de CADEM. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Tú tienes una encuesta que es semanal, tú tienes una encuesta que tiene mensual. Claro, un tramo mayor que es mensual. Desde ese punto de vista, ¿cómo han visto las coincidencias de ambas encuestas en el último tiempo? A ver, yo creo que en general, si uno mira la encuesta CADEM, la encuesta Criteria, y en general todas las encuestas que se han publicado, este es un plebiscito que tiene dos momentos. Entre enero y marzo ganaba el apruebo con una diferencia que era estadísticamente significativa, casi 10, 12 puntos de ventaja, y esa tendencia que se mostró en el primer trimestre del año se dio vuelta en abril. La primera semana de abril el rechazo supera el apruebo de forma bien intempestiva. O sea, yo no había visto antes que en un proceso electoral, en una sola semana, cambiar la tendencia en 10 puntos en favor, en este caso, del rechazo. Y el promedio, finalmente, de abril hasta agosto fue 46-37, o entre 8, 10 puntos de ventaja para el rechazo, y se ha mantenido así desde abril. ¿Y qué pasó en ese momento? O sea, porque esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó a finales de marzo? Se habló, alguna gente decía que era el quinto retiro que no se dio, otra gente, no sé, Cristian, ¿tú cómo ves ese cambio de tendencia que se produjo? A ver, yo creo que, bueno, como los estallidos sociales o como las pilas de arena, no es algo puntual que hace que las cosas estallen o que la pila se venga abajo. Yo creo que es una acumulación de cosas. Y la convención arrastraba una mala evaluación durante un buen rato desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Un nivel de desconfianza o de desaprobación mayor que la aprobación que tenía. Y creo que en abril se produce una conjunción que es compleja, que tiene que ver con algunas cosas que se aprobaron en la convención. Por ejemplo, el aborto sin un límite de tiempo, por ejemplo, no se aprobó que Con Mi Plata No, que era una de las iniciativas populares con más votación o con más apoyo, pudiera pasar a ser discutida. Pero además creo yo que se conjuga otro tema más, o se agrega un tema más que hace que, de alguna manera, el empuje hacia el rechazo aumente, y es la desafección muy rápida que hay respecto al gobierno del presidente Boric entre la ciudadanía. Aquí había una dupla que estaba inevitablemente atada y que el gobierno se preocupó de atar más. Entonces, cuando rápidamente vemos que no hay una luna de miel con el gobierno y que la ciudadanía tiene una decepción porque se da cuenta que el gobierno en algunas cosas había prometido hacerlas de manera distinta y empieza con algunos errores. Partamos con la ministra Siches, por ejemplo. Bueno, se juntan las dos cosas. Entonces, es complejo entregarle una convención a un gobierno que hoy día está con algunas dificultades. Entonces, se juntan las dos cosas y eso hace que el arrastre que tenía... Es interesante lo que tú estás diciendo y quiero hacer una pregunta a ambos sobre ese... ¿Notaron ustedes en las encuestas un sesgo etario ahí? Es decir, que hay de alguna manera un cierto castigo de la ciudadanía mayor de edad a los recién llegados. No, sí, a ver, hay un sesgo etario sin duda, donde los jóvenes han sido mucho más leales, por decirlo de alguna manera, al presidente Boric y han mantenido su aprobación durante el tiempo. Y además se correlaciona mucho con que los jóvenes son el grupo que sigue siendo más aprobista que rechacista. Y en ese sentido, evidentemente, hay un tema etario que vamos a ver cómo se expresa después electoralmente, porque evidentemente, como se componga la masa electoral, el electorado que finalmente con voto obligatorio salga el día domingo a las urnas, bueno, de eso va a depender mucho. ¿La tuya también, Roberto? Este es el primer gobierno desde el 90, desde el retorno a la democracia, que no tiene luna de miel. Venimos de un proceso en la relación de la opinión pública con los gobiernos que es compleja. Gobierno tras gobierno caen los niveles de aprobación mínimos, los puntos mínimos, aumenta la desaprobación. Y este en particular es el primero que no tiene luna de miel. ¿Qué significa eso? Que no tiene ese periodo que duraba más o menos 8 meses, donde la aprobación
se mantenía por sobre la desaprobación, perdonando los errores de la instalación, que eran propios de todos los gobiernos, con experiencia o sin experiencia. De hecho, el neto de aprobación del presidente Boric, que es la resta entre aprobadores menos desaprobadores, llegó a menos 25 puntos de neto hacia mediados de abril. Eso le pasó a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno en la semana 50. ¿Le pesa el gobierno? Al presidente Piñera en la semana 70, un mes antes del estallido social. ¿Le pesa el gobierno al apruebo? No es que, o sea, yo creo que Gabriel Boric era el principal recurso que tenía efectivamente el apruebo, porque desde lo simbólico, desde el origen, por así decirlo, del triunfo del presidente Boric, como del origen, cuando se instala la Convención Constituyente, recordemos que la Convención comenzó con un 63% de confianza, que se fue deteriorando en la medida en que pasaba el tiempo. Pues decía el gobierno y no el presidente. No, yo creo que es el gobierno, Por eso, es el presidente. Es el presidente el presidente es el recurso, de hecho, por ejemplo... No, pero eso te decía. Obviamente que muchos han dicho que el activo para el apruebo era el presidente. Entonces mi pregunta es, ¿el gobierno le pesa al apruebo? Sí, le pesa al apruebo por la siguiente razón desde mi punto de vista. Probablemente si uno despeja todas las otras variables coyunturales que han impactado en el apruebo o el rechazo, como dice Cristian, yo estoy completamente de acuerdo con él, la desconfianza en el proceso, el aborto, porque el aborto, el 50% estaba de desacuerdo con el aborto y fue la primera causa que le permitió al rechazo, que estaba en 36%, subir hacia el 50%. También la aprobación de la plurinacionalidad el 24 de marzo, el retiro de los fondos de pensiones entre medio, el con mi plata no, también. Pero si uno despeja todas esas variables, lo que te queda es la polarización generacional. Y la caída en la aprobación presidencial viene principalmente de los segmentos mayores de 40 años y fue Esa era la pregunta muy inmediata, muy rápida. La gente leyó que esta moneda, que tenía en promedio de edad 35, 36 años, no tenía la experiencia para gobernar un país, que probablemente también hay que decirlo, el presidente Boric recibió el país en las situaciones más complejas que lo recibió cualquier otro gobierno. Cristian, yo quería preguntarle sobre, a ver, lo que decía Francisco, no sé si decía ahora, quizás antes con Natalia, que era... todas las encuestas dan más o menos la misma tendencia de voto hasta la veda, lo que sabíamos, lo que podemos hablar ahora, daban un avance o por lo menos una diferencia a favor del rechazo bastante persistente desde marzo. Uno ve eso y uno podría decir, mira, tenemos aquí quizás una industria con métodos sólidos, por lo tanto todos muestran más o menos lo mismo, o uno podría pensar, pucha, que quizás las zonas oscuras son igual de impenetrables para toda la industria de las encuestas. Y aquí donde va una parte de mi pregunta, que es, hemos tenido en plebiscitos en el mundo emblemático donde los encuestadores se equivocaron. Brexit es uno, hablo de plebiscitos, nomás no voy a entrar en Trump, pero Brexit, proceso de paz en Colombia, donde no pudieron detectar mucho voto, sobre todo de poblaciones que no estaban politizadas, que entraron al debate. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra no lograron detectar en muchos casos la diferencia entre campo-ciudad, etcétera. Mucho que quedó completamente a ciegas los encuestadores. ¿Puede estar ocurriendo lo mismo en el caso chileno? Es decir, que haya bolsones de votos que ustedes no están viendo y veamos, por ejemplo, un resultado el domingo diferente a lo que han pronosticado las encuestas en los últimos 5 meses, Cristian. A ver, sin duda, la humildad en esto es lo central. Aquí uno no puede decir que tiene una bola de cristal porque si no, ¿para qué hacemos elecciones? Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente pueden haber cosas que no estemos viendo, entre otras, una masa de votantes potenciales que con voto obligatorio van a salir y que no han votado históricamente. Solo en la región metropolitana tenemos un delta entre los que votaron en la segunda vuelta, que es la votación con voto voluntario de mayor participación, 56%, en la que hemos tenido 56%, solo, exacto, en total, pero solo en la región metropolitana, que se lleva el 40% del padrón, tenemos 2,5 millones de personas que no votaron en la segunda vuelta. Y ahí podemos darnos una sorpresa muy grande nosotros, y que a lo mejor en las encuestas estas personas están diciendo que no van a votar o que son indecisos, pero que el día de mañana se pueden levantar igual a votar. Entonces, aquí yo creo que es muy importante tener en consideración lo siguiente, que es que las encuestas, por lo menos en las últimas elecciones binarias, segundas vueltas, plebiscito de entrada, etcétera, en general anduvieron muy bien, pero con voto obligatorio, o sea, con voto voluntario, es decir, con un padrón que más o menos se conocía, porque a pesar de la dificultad del voto voluntario, uno sabía más o menos la gente que votaba, ¿sí? Eso es lo dramático de este país. Votaba
gente de más ingresos, gente de más edad, etcétera. Entonces era más o menos normal. Hoy día no sabemos qué es lo que puede pasar cuando ingresen 2 millones o 3 millones más de votantes. Uno podría pensar que se podría comportar como el promedio de la población, pero eso es muy relativo porque no sabemos si van a salir los jóvenes, si van a salir de zonas urbanas de Santiago. En Santiago solamente el presidente Boric sacó 20 puntos de diferencia con Antonio Kast. No en Valparaíso sabemos también. a quién va a favorecer el voto obligatorio, porque algunos tienen como cantado a quién favorece, a quién perjudica. Depende de cómo se componga ese voto obligatorio, porque si ese voto obligatorio es proporcional a lo que están diciendo las encuestas hoy día, bueno, probablemente se distribuye en esa misma lógica. Pero si ese voto obligatorio es desproporcionado, y por ejemplo salen muchos jóvenes que antes no votaban históricamente, que se levantaron ese día y salieron a votar, porque hoy día la campaña se está jugando en terreno, bueno, puede haber una desproporción. Pero mucho adulto iba para el otro lado. Bueno, lo primero es decir que las encuestas están todas circulando por Twitter, o sea, esta disposición absolutamente, a mi juicio, absurda de la prohibición de encuestas, porque lo único que hace es tener información que no todos pueden acceder a ella. Así que si usted quiere verla, vaya o pague por ella, porque claro, los que pueden pagar pueden tener acceso a ella. La pregunta, Roberto, es que en el fondo, en general todas las encuestas, me parece, salvo la encuesta de Marta Lagos, dice que en la medida que vote más gente, eso favorece al rechazo. Es decir, si se hace la diferencia entre el votante total, 100%, o el votante probable, baja el rechazo o sube el apruebo. Y eso lo ha tomado el gobierno, porque el gobierno no ha sido muy enfático en decir que el voto es obligatorio. Entonces, la pregunta es, ¿tú consideras que efectivamente, o en base a qué consideras de que en el fondo, en la medida que más gente vote, eso puede favorecer al rechazo? Yo en esto con Cristian lo hemos discutido en otra oportunidad y tenemos una diferencia de opinión. Yo creo que hacer encuestas con voto obligatorio es más simple que hacerlas con voto voluntario. Porque vota más gente, porque participa más gente. Poder una encuesta filtrar, una encuesta de opinión que va al 100%, poder identificar al 50% es más complejo que identificar al 70% o al 75%. Y lo otro... Pero venimos de voto obligatorio, voto voluntario, solo Bulgaria creo que... Sí, lo que pasa es que creo que nos estamos quedando con una parte de la historia, porque Cristian dice, con voto voluntario las encuestas han logrado anticipar al electorado y tiene razón. Pero en Chile el voto voluntario empezó a aplicar en elecciones presidenciales en el 2017. Todas las elecciones para atrás, desde el 90 a la fecha, las encuestas han tenido la capacidad de anticiparlas. Sí. Con márgenes de error, es cierto, a veces, pero siempre han logrado anticipar el ganador. Y el punto interesante de esto, en particular, para ir a la pregunta de Francisco, en la segunda vuelta presidencial votó el 56%. Una elección que tuvo una mayor participación de jóvenes y de Santiago en detrimento de los mayores de 50 y las regiones. Para que haya un 70% de participación, que es lo que yo creo que más o menos va a haber, necesariamente primero tiene que venir un reequilibrio, ¿cierto? Tienen que volver a ingresar los mayores de 50 y las regiones que no participaron del plebiscito de entrada por el COVID, porque la elección estaba resuelta en el plebiscito de entrada, o por otras razones, o porque el voto era voluntario. Y que ahora, frente al voto obligatorio, se sienten mandatadas a ir a votar. Luego tiene que venir un proceso de normalización, ¿cierto? De reequilibrio. Luego, si la participación, por ejemplo, fuera más del 80% o el 90%, podría efectivamente ocurrir que la participación se dé en segmentos más específicos. Aumenten exageradamente la participación de jóvenes de Santiago que no participaron. Claro, y que andan en bicicleta, en vez de los guasos, ¿cierto?, de regiones que andan en caballo. Exacto. Pero yo le asigno una baja probabilidad a lo que hemos visto hasta ahora, donde la disposición a ir a votar está 15 puntos más alta que en la que veíamos en la segunda vuelta, donde el interés en ir a participar en este proceso está 10 puntos más alto que la segunda vuelta, de que se dé sobre el 80% de participación un movimiento especial en un segmento que desproporcione. Ahora, si eso ocurriera, y con esto termino, si eso ocurriera, todavía queda una encuesta más que la encuesta del 1 de septiembre y vamos a saber efectivamente si es que se produce un movimiento o no. Solo una pregunta, pero ¿le asignas algún tipo de predicción o algún significado a la consulta de los 12 millones de RUT único que entran al CERVEL a ver sus datos? Para ustedes, bueno, estamos en un escenario distinto, primera vez que se veía. No sé si para ustedes eso les permitió empezar a calibrar participación o es muy prematuro para... Nosotros lo medimos en la encuesta del 19 de agosto que publicamos, el 88% de los chilenos declararon que había revisado su local de votación y el 50% que lo habían cambiado de local de votación y por lo tanto eso solo confirma, ¿cierto?, que hay más interés, hay más disposición a ir a votar y que vamos a estar
rompiendo récords en cuanto a la participación electoral. Nosotros estimamos 70%, que puede ser en un margen que vaya del 65 hasta el 75%. El promedio de participación en países con voto obligatorio similares al nuestro es 70, 73. Yo creo que vamos a andar por ese número. Pero un punto solamente, para darle un pelo a la sopa de la complicación. Esta es la primera elección con inscripción obligatoria y voto obligatorio. No hemos tenido eso en la historia de Chile. Entonces uno puede decir, que antes había voto obligatorio en Chile. Pero no inscripción automática. Pero no había inscripción automática. Y lo que quiero decir con eso es que la última elección que fue con voto obligatorio, claro, fue una elección donde el padrón se estima que era de un 58% solamente. Entonces esa elección, que creo que fue el 2009 más o menos, debe haber participado del padrón real en torno al 50% de la población. Entonces hoy día lo que vamos a tener es una votación muy, pero muy masiva de mucha gente que históricamente no ha votado. Entonces, ojo ahí, porque esta es la primera elección con voto obligatorio y con inscripción automática. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo se va a conformar ese electorado que es nuevo. Déjame preguntarle a Cristian y a Roberto sobre una variable, alguna vez la conversamos con Roberto en clase, que es bien interesante, que uno a veces no la pondera muy bien. Que la encuesta no solamente refleja una medición y una determinada prospección, sino que además provoca cosas. Tú tienes una provocación por lo menos en dos hitos. Tienes un votante que es el votante que quiere votar a ganador. Y cuando se está viendo que uno va a ganar y el otro va a perder, ese votante, que es un grupo que no es tan chico eventualmente, a medida que empieza a enterarse por los medios de que está ganando uno u otro, apuesta al ganador porque no quiere perder. Es un problema de ego en ese sentido. Y está la segunda cosa que tiene que ver con qué tanto el que una tendencia genere arrastre, en general, en una encuesta. A ver, la academia en el fondo ha estudiado esto y efectivamente existe el voto a cargo ganador, pero en general lo que se ha demostrado hasta ahora, yo no soy académico, pero lo que uno puede leer, y sobre todo esto viene mucho de afuera, Europa, Estados Unidos, están muy avanzados en esto, es que no tiende a ser un voto que incida realmente en el proceso de elección. Puede mover... Salvo que sea muy peleado. Salvo que en el fondo estemos en un 50-50, claro. Te fijas ahí que efectivamente puede haber un margen. De hecho, por ejemplo, en esta elección en particular que ha sido interesante, sabemos que hay 8 o 10 puntos al 19 de agosto entre el apruebo y el rechazo, pero cuando tú preguntas, independiente de por quién votas, quién cree que va a ganar, están a 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, porque la gente que está más cerca de la posición del rechazo tiene como el síndrome del niño golpeado, ¿cierto? Viene el plebiscito de entrada, viene de no haber obtenido el tercio en la convención constituyente, viene el triunfo de Boric, y le cuesta creer que va a ganar. Entonces, los efectos pueden existir, pero son moderados. Ahora, dicho todo eso, las encuestas tienen esta veda absurda de 15 días para, en teoría, evitar ese efecto, pero nosotros podemos estar en este canal de televisión a una semana de elecciones, pueden escribir columnas en los diarios, se puede conversar en las casas, los canales de televisión, la franja todavía no ha terminado. De hecho, por ejemplo, déjame un solo dato, la única elección, las últimas 4, que ha tenido un cambio significativo en las últimas 4 semanas, es la primera vuelta. La primera vuelta la venía ganando Kast con un 32% y venía Boric con un 27%, y la última semana se cayó Kast de 32 a 27% en nuestra encuesta, que terminó 28-27 de la elección. ¿Por qué? Porque hubo un muy mal debate. O sea, puede haber un debate a 4 días de la elección y una encuesta no tiene la posibilidad de poder dar a conocer el efecto. ¿La franja no ha movido la franja no ha movido nada. Cristian, tú también. No, mueve muy poco la franja. Lo que estuvo moviendo mucho en las últimas elecciones fueron los debates, porque efectivamente ahí había un otro contra un otro enfrentándose. Bueno, pasó a Boric y donde con alguna... Jadwe también, ahora, se produjo exacto. Y eso tiene que ver con que estamos en un mundo mucho menos ideologizado, y por lo tanto la gente cruza de un lado a otro y a veces cruza de un lado a otro en una semana. Hoy día fin de semana pueden haber movido aguja. Me refiero, por ejemplo, lo que ocurrió anoche en Valparaíso, hoy día también lo que ocurrió con el rechazo, con la embestida de personas a caballo en manifestación. Son eventos, bueno, está Yaitul, está la salida de la ministra Vega, etc. Han pasado muchas cosas. Todo eso. ¿Qué tanto los sucesos ¿ha podido mover la aguja? Cristian, ¿tú crees que ha podido mover la aguja? Yo creo que todo esto puede mover en alguna medida la aguja, sobre todo porque en el último tramo de la carrera la gente está más pegada en lo electoral y por lo tanto está más conectada con lo que está pasando.
Puede ser que esto mueva la aguja porque hay temas muy, muy centrales que han de alguna manera marcado clivaje importante en esto y que tienen que ver con la plurinacionalidad y también con los sistemas de justicia. Entonces, por ejemplo, Valparaíso toca temas muy profundos como los emblemas nacionales y eso tiene mucho que ver con esta idea del Estado-Nación. Todos somos parte de una misma patria con los símbolos patrios y eso es jodido. O sea, la contingencia tiene que tocar fibras trascendentales para que pueda hacer mella en el voto. O sea, por ejemplo, en la segunda vuelta, si bien siempre vimos que Boric iba ganándole a José Antonio Kast en un minuto, o sea, rápidamente eso pasó, en la última semana, cuando se muere Lucía, la ex mujer del dictador, se agrandó la brecha. Se agrandó la brecha porque se pinochitizó la campaña y Kast quedó más anclado en... ¿O acaso le tocó el tema mujer? Y sacó el tema mujer. Entonces hay cosas muy sensibles que de pronto hacen que la elección o se pueda estrechar o se pueda ampliar la diferencia entre Santiago y regiones que estamos viendo, porque claramente la prueba es fuerte en Santiago y en regiones, en el norte y en el sur, el rechazo. Este es un clivaje nuevo, ya no es solo jóvenes contra viejos, sino que Santiago versus regiones. ¿Lo habían visto antes? ¿Lo han visto en otras materias, en otras encuestas que hacen ustedes? Santiago, Valparaíso, te diría yo, e incluso la cuarta región son mucho más aprovistas en teoría y fueron regiones que le dieron un triunfo importante. Pero que es muy distinto a la cosa histórica donde el norte era de izquierda, la región del Biobío era de izquierda, o sea, esto cambió. Exacto. Entonces, lo que puede pasar hoy día, por ejemplo, que se dice que hay un empate en Santiago, eso es una muy mala noticia para el mundo del apruebo. Porque en Santiago es donde el apruebo tiene que hacer la diferencia. Y como decía, está el 40% del padrón. Lo mismo pasa en Valparaíso. En Valparaíso el presidente Boric le sacó 20 puntos a José Antonio Kast. Y si hoy día, como dicen algunos, que hay encuestas urbanas, que se salieron hace un par de semanas cuando se podía, que daban empate, bueno, eso es una mala noticia para el apruebo. No sé si le ayuda mucho a... Y Char, particularmente a propósito de lo que estamos hablando, claro, no le ayuda mucho. Y con otras críticas tampoco. Ahora me gustaría preguntarle a los dos, ¿qué sabemos de los indecisos? Porque además hay como dos tipos de indeciso. El indeciso que realmente no sabe qué votar y el que no va a ir a votar. Entonces, ¿cómo viene el porcentaje de indeciso en esta ocasión en relación con los otros? ¿En cuál de estos dos grupos creen que están a los dos? A ver, los indecisos, ¿qué sabemos? Uno es que son la mitad de lo que hay en un proceso presidencial normal. O sea, hay menos de la mitad. Desde un 26, 28% a un 17, 14, 15%. Eso demuestra interés, disposición a ir a votar, cierta decisión sobre una elección, que a propósito de la pregunta de la coyuntura, desde mi punto de vista, esta es una elección que se decidió en abril y que básicamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas es definir básicamente si es que vamos a estar en una brecha más bien estrecha o una brecha más bien amplia en relación a los márgenes de los que... O sea, para ti la elección ya está jugada ya. Completamente. O sea, creo que en las últimas 4 semanas no han habido cambios significativos, que el acuerdo finalmente no tuvo efecto, que el bono invierno no tuvo efecto, que la gira no tuvo efecto, la firma de constituciones, la franja, y frente a la ausencia de debates que eran lo que realmente estaba generando un cambio en la disposición de voto de los chilenos, básicamente lo que hemos visto es que entre abril y agosto hay estabilidad. Ahora, ¿qué es un indeciso en una encuesta? Un indeciso es gente que te dice no sabe, que no responde o que no vota. Y esa es la suma de todos esos personajes, son estos 15 puntos de indecisos que hay. Y lo que nosotros hemos hecho es ir monitoreándolos toda la semana y le hacemos una segunda pregunta. Le preguntamos, ¿usted probablemente va a votar apruebo? ¿Usted probablemente va a votar rechazo? ¿O probablemente no va a ir a votar? Y ha sido consistente en el tiempo que el 60% de aquellas personas te dicen probablemente no va a ir a votar y que el resto se divide de forma proporcional entre aquellos que podrían votar apruebo o que podrían votar rechazo. No, yo creo que efectivamente estamos frente a dos tipos de indecisos. Uno, el indeciso que no sabe si va a votar, que yo creo que lo que está mostrando la encuesta es que esa gente no va a votar, porque si votaran, además los indecisos querría decir que va a votar el 100% del padrón. Y hay otros indecisos que no saben qué van a votar. Y eso es lo interesante de la elección y que ese número de indecisos que a veces han planteado que pueden estar por el apruebo, que pueden estar por el rechazo, porque no hay puentes que estén absolutamente cortados, pueden hacer una diferencia en términos que en el último minuto o se estreche o se agrande la brecha. Y lo interesante acá es que la gran mayoría de la población está en esta idea de un apruebo, digamos, light, no con todo, y un rechazo también light, en el sentido para reformar, para cambiar. Y a veces lo que nos encontramos es que los más vociferantes son los de los extremos. Y lo que
preocupa respecto de lo que va a ser el día 5 o el día 4 de la noche, en rigor, es que estos extremos sean los que se adueñen de la discusión social, política, y no estos grupos que finalmente estuvieron en algún minuto pensando, yo quiero aprobar, pero voy a terminar rechazando, o quiero rechazar, pero tengo la duda y voy a terminar aprobando porque creo que puede ser mejor. Y eso creo yo que es uno de los problemas que tenemos que hacernos cargo y donde la clase política esperemos que esté a la altura. ¿Tú también crees que está jugada la elección como cree Roberto? A ver, yo creo que si la elección estuviera jugada por lo que dicen las encuestas, ¿para qué hacemos la elección? Pero con la información disponible a la fecha, yo creo que la elección hoy día la gana el rechazo. Con la información disponible de las últimas encuestas, de las que han sido públicas cuando se podía publicar, bueno, evidentemente uno tiene que tomar la información que está ahí disponible. Ahora, la pregunta es, ¿las encuestas son infalibles? Y mi respuesta es no. Lo que no significa que las encuestas sean malintencionadas, particularmente aquellas que tenemos un track en la vida y que vamos a seguir después del 5 y no tenemos ninguna intención en ser un dispositivo electoral en este caso. Bueno, vamos a hacer una cosa por primera vez en Tolerancia Cero. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a hacer 6 minutos de confianza. Ah, bien. O sea, 6 minutos de confianza, volvemos en un ratito.